reubicado N. D. Antes título quinto, 2, 29 de julio de 1970, título cuarto Delitos contra la seguridad pública. Capítulo primero Evasión de presos, reformado, 2, 17 de noviembre de 1986, artículo 150, se aplicarán de 6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de 7 a 15 años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta 20 años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de 8 a 12 años. Artículo 151. El artículo anterior no comprende a los ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos del prófugo, ni a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, pues están exentos de toda sanción, excepto el caso de que hayan proporcionado la fuga por medio de la violencia en las personas o fuerza en las cosas. Reformado, 2, 17 de noviembre de 1986, artículo 152, al que favorezca al mismo tiempo, o en un solo acto, la evasión de varias personas privadas de libertad por la autoridad competente, se le impondrá hasta una mitad más de las sanciones privativas de libertad señaladas en el artículo 150, según corresponda. Reformado, 2, 10 de enero de 1994, artículo 153, si la reaprehensión del prófugo se lograre por gestiones del responsable de la evasión, se aplicarán a este de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, según la gravedad del delito imputado al preso detenido. Artículo 154. Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otros presos y se fugue alguno de ellos o ejercerle violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de 6 meses a 3 años de prisión. Capítulo segundo Quebrantamiento de sanción. Artículo 155. Al reo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad, o en detención o prisión preventiva, no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga. Artículo 156, derogado, 2, 25 de mayo de 2011, artículo 157, al sentenciado a confinamiento que salga del lugar que se le haya fijado para lugar de su residencia antes de extinguirlo, se le aplicará prisión por el tiempo que le falte para extinguir el confinamiento. Reformado primer párrafo, 2, 10 de enero de 1994, artículo 158, se impondrán de 15 a 90 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, y, al reo sometido a vigilancia de la policía, que no administre hasta los informes que se le pidan sobre su conducta, y segundo, aquel a quien se hubiere prohibido ir a determinado lugar o residir en él, si violare la prohibición. Adicionado, 2, 13 de mayo de 1996, si el sentenciado lo fuere por delito grave así calificado por la ley, la sanción antes citada será de 1 a 4 años de prisión. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. F. TE, 2, 31 de agosto de 1931, artículo 159, el reo suspenso en su profesión u oficio, o inhabilitado para ejercerlos, que quebrante su condena pagará una multa de 20.000 pesos. En caso de reincidencia, se duplicará la multa y se aplicará prisión de 1 a 6 años. Capítulo tercero Armas prohibidas, reformado primer párrafo, 2, 30 de diciembre de 1991, artículo 160, a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años o de 180 a 360 días multa y decomiso. Reformado, 2, 13 de enero de 1984, los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.
Reformado, 13 de enero de 1984, estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos. Artículo 161, se necesita licencia especial para aportación o venta de las pistolas o revólveres. Reformado primer párrafo, 30 de diciembre de 1991, artículo 162, se aplicará de 6 meses a 3 años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso. Y, al que importe, fabrique o venda las armas enumeradas en el artículo 160, o la regale o trafique con ellas. Y, al que ponga a la venta pistolas o revólveres, careciendo del permiso necesario. Y, al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160. If, al que, sin un fin lícito o sin el permiso correspondiente, hiciere acopio de armas, y b, al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161. En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones señaladas, se decomisarán las armas. Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo. Artículo 163. La concesión de licencias a que se refiere el artículo 161, la hará el Ejecutivo de la Unión por conducto del Departamento o Secretaría que designe, sujetándose a las prevenciones de la ley reglamentaria respectiva, y a las siguientes. Y, la venta de las armas comprendidas en el artículo 161, solo podrá hacerse por establecimientos mercantiles provistos de licencia y nunca por particulares. Y, f. TE 31 de agosto de 1931, y, el que solicite licencia para portar armas deberá cumplir con los requisitos siguientes. A. Otorgar fianza por la cantidad que fije la autoridad, y b. Comprobar la necesidad que tiene para la aportación de armas y sus antecedentes de honorabilidad y prudencia, con el testimonio de 5 personas bien conocidas de la autoridad. Capítulo 4. Asociaciones delictuosas, reformado primer párrafo, 8 de febrero de 1999, artículo 164, al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días multa. Reformado, 10 de enero de 1994, cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se le impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará de 1 a 5 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Reformado, 3 de enero de 1989 republicado, 4 de enero de 1989, artículo 164 bis, cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les correspondan por los delitos cometidos. Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de 3 o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policíaca, la pena se aumentará hasta en 2/3 partes de las penas que le corresponda por los delitos cometidos y se le impondrá además, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro.